Nuestro siguiente invitado sí es una cara amable. Otra cosa es que vamos a ver la realidad con la que él y miles de colombianos se han tenido que enfrentar en este cierre de año y comienzo de año, en la que debería ser la columna vertebral de las carreteras de Colombia. Me refiero a la Ruta del Sol. Pero antes quiero saludar al legendario maestro Diego Trujillo. Buenas tardes y bienvenido a Sigue la W. Diego, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿me oyen? Sí, señor, ¿cómo va todo? Bien, bien a pesar de todo. Sí, creo que así podríamos saludar muchas veces en Colombia. Bueno, Diego, lo hemos contactado porque vimos su trino de hace un par de días respecto a la Ruta del Sol, las carreteras de Colombia, y quisimos conversar con usted para, de la mano suya, con su voz y estas espectaculares imágenes que a partir de ahora les vamos a presentar de la desastrosa Ruta del Sol, nos cuente por qué razón para usted se acabó viajar por carretera en Colombia y por qué razón para usted la Ruta del Sol es una de las tantas vergüenzas viales que tenemos en nuestro país. Así que adelante mientras acompañamos su voz de los rotos, los cráteres, Muy bien. el desastre de la Ruta Parece del un Sol. videojuego, ¿no? De obstáculos. Sí. Adelante, Diego. Sí, terrible. Pues yo he sido un gran aficionado a manejar siempre, en todas partes. Me encanta manejar y, por supuesto, en Colombia he manejado desde hace mucho tiempo. Me gustaba muchísimo viajar a la costa y lo he hecho por distintas rutas, pero con el paso del tiempo, en vez de mejorar una obra que empezó hace más de 20 años, cada vez está peor, cada vez está peor. Quiero decir que es prácticamente intransitable una vía que se supone que es una 4G, una de las vías que deberían ser modernas, emblemáticas de este país. Creo que es la que está en peor estado de todas. Me tiré 2 llantas en la Vía del Sol, casi no logro llegar a mi destino, me tocó devolver el carro en grúa. En fin, después de pagar además no sé cuántos peajes carísimos que además no funcionan porque son unas filas infinitas. Entonces uno se llena de verdad de rabia y de indignación por el estado de estas cosas. Yo creo que uno de los síntomas del subdesarrollo y de lo que es un país son sus vías de comunicación. Y las vías de comunicación en Colombia son una verdadera vergüenza. Pues es que yo recuerdo la frase tan legendaria que lo identifica a usted, Qué que desgracia tan infinita respecto a esta Ruta del Sol. Diego, es inevitable. Porque es que, sí, pero es que eso que usted nos cuenta, yo quiero que usted lo desmenuce un poquito más. Usted dice que se tiró 2 llantas. ¿Cómo fue y en qué tramo de esa Ruta del Sol fue que usted se tiró 2 llantas? ¿Y en qué momento también usted dice, venga, ya no más? ¿Y cuánto tiempo se gastó? Exactamente, ¿cuál era el trayecto? Bueno, el primer trayecto lo hice de Bogotá a Barichara, porque me encanta esa ruta del Cañón del Chicamocha y tal, y de ahí a Santa Marta. La vía entre Bogotá y Bucaramanga no está tan mal como la Ruta del Sol, pero está muy regular. Es una vía en la que hay que estar parando porque hay huecos, igual peajes que no sirven para nada. Y en esa vía, llegando a Curumaní, se me reventó la primera llanta. Tengo la desgracia de tener un carro que ahora además no usa repuesto porque es una llanta con una coraza especial que aguanta llegar hasta un montallantas, pero se me rajó esa llanta. Perdón. Y quedé varado a las 12 de la noche en Curumaní sin posibilidad de conseguir una grúa. Me tocó llegar hasta Santa Marta con esa rueda rota. En fin, casi me quedo dormido. Fue un desastre la llegada. Luego, finalmente, en Santa Marta logré cambiar la llanta. Y bueno, la otra no fue en la Ruta del Sol, pero en Cartagena me metí en otro hueco. Y ya no sé si son las llantas o que no veo bien, pero me volví a tirar otra llanta en Cartagena y ahí sí ya tiré la toalla. Y dije, no vuelvo a viajar por carretera en Colombia. Diego, hablemos de este recorrido que usted hizo. Hay peajes. ¿Cuánto se gastó en peajes y si se justifica este tramo con lo que se está pagando en estos peajes de diferentes puntos del recorrido hacia la costa?
Yo no hice la cuenta, no he hecho la cuenta exactamente de cuántos peajes hay, pero uno se gasta, no sé, alrededor de 150.000 pesos entre Bogotá y Santa Marta, si no un poco más. Por supuesto que no se justifican estos peajes. Son unos peajes que primero en algunos casos no funcionan bien porque están reparándolos o porque solamente hay paso para un vehículo de cada lado. Y entonces las filas de tractomulas son infinitas. Tiene que estar uno, he pasado en un peaje de estos 1 hora a paso de tortuga, pero además tener que pagarle a esta gente que se supone que debería mantener las carreteras es de verdad indignante, porque el Estado es lo que, no sé si ustedes lo están mostrando ahí, pero hay sitios en la Ruta del Sol en donde incluso supe, el señor de la grúa que se llevó mi carro me contó que regresando de Bogotá a Santa Marta, había reventado él en la grúa 2 llantas. No puede. Él llevando los otros carros. No. Sí. Entonces, no. Es una cadena. Pero venga. Es vergonzoso. Diego, pero bueno, usted que además le gusta coger carretera. Me gustaba. Le gustaba, sí, en otros tiempos. Me imagino que usted lo hace porque aprovecha para ver el paisaje, también como para disfrutar un poco de lo bonito que puede ser Colombia cuando uno lo ve a través de la ventana de un vehículo, el que sea. Pero me imagino que usted también aprovechaba y miraba si de pronto había maquinaria o de pronto había trabajadores, había alguien en la vía, o a lo largo de ese recorrido inmenso que usted hizo hasta Santa Marta, no vio frentes de obra, no vio personas que estuvieran, así sea, trabajando en un reparcheo mínimo para la carretera. En absoluto. Una sola persona en todo el tramo, y no estaba transitando en días festivos, estaba transitando en días entre semanas, salía el 27 y el 27 de diciembre. El único trabajo que había en la vía era reparando la entrada a un peaje, precisamente, porque esos sí tienen que estar lindos y esos sí tienen que estar funcionando para poder cobrar lo que no van a invertir después en la reparación de las vías. No había una sola obra, nada, absolutamente en todo el trayecto. Qué barbaridad. Óigame, y cuando usted va por la carretera, me imagino que también debe ver otros vehículos que han sufrido lo mismo que ustedes, que aquí estaba leyendo incluso en el chat del YouTube Live, que hay otras personas que les pasa exactamente lo mismo, por los huecos terminan con las llantas reventadas. ¿Vio otras víctimas de la Ruta del Sol? No que estuvieran parados, pero después de que empecé a hablar y a publicar estas inquietudes en Twitter, me encontré con que había muchísimas personas. Y es una cosa que ocurre permanentemente, de manera que sé que le pasó a muchísima gente. Nos ocurrió lo mismo y por poco nos volcamos. ¿Y a quién se reclama? Solamente llórelo. Diego, no sé si usted se comunicó con usted a alguien del Ministerio de Transporte, ha aparecido alguien de la concesión, del Invías, o esto queda como simplemente una queja en las redes sociales, pero ¿usted confía en que algo pase o esto cómo quedará? ¿En el aire? Yo duré confiando mucho tiempo. Desde que empezaron a hacer la Ruta del Sol, yo dije, bueno, esto va a ser una maravilla, se reduce. De hecho, en algún tiempo incluso viajé en moto alguna vez, recién inaugurados los primeros tramos, y la ruta estaba muy bien en aquel momento, en manos de Odebrecht. pero en ese momento funcionaba. Después, cuando lo tomó Invías, fue un deterioro absurdo. Digamos que había un tramo que era el de Guaduas hasta que se encuentra con la troncal en el Magdalena, que era una maravilla, una vía de 3 en tramos de 4 carriles, pero se fue deteriorando paulatinamente y hoy esa, que era una maravillosa, absolutamente intransitable. Ahí, en otra ocasión, también dañé una llanta, regresando a Bogotá. Ay, Diego. Gracias por estos minutos en Sigue la W. Queríamos escuchar su testimonio. En segundos vamos a estar con un camionero que le toca día tras día, tras día, tras día, vivir la pesadilla de una carretera como esta. Gracias, Diego, y buena tarde. A ustedes, muchas gracias y ojalá que esto sirva para algo. Don Fabián Niño conduce
un vehículo de carga. Es otro duro panorama, ¿no? de las carreteras. Claro. Eso ya tienen doctorado en carreteras. Sí. Y queremos saber, para él, esta situación de la Ruta del Sol, pues, ¿qué tan grave es? Porque hay quienes nos dicen, mire, dice Edwin Polentino, la carretera no está fea. Esa vía es una autopista en comparación con las vías de porquería que nos toca en el país. Don Fabián, buenas tardes, bienvenido a Sigue la W. Muy buenas tardes para todos, muy buenas tardes. ¿A esta hora está rodando, don Fabián? Sí, señor, en este momento estoy trabajando. ¿Por dónde anda? ¿En qué parte del país anda en este momento? ¿En qué carretera? Llegando a San Alberto, voy en la ruta Bogotá hacia Santa Marta. O sea, va por la Ruta del Sol. Claro. Maravilloso. Sí, señor. Lo encontramos en donde queremos que nos haga el reporte. Venga, don Fabián, para usted la Ruta del Sol es una carretera buena, como nos dice aquí una de las personas que está conectada con Sigue la W, o es una carretera mala si la compara con otras que hay en el país. Voy a describir con una sola palabra, es la carretera de la muerte. Con Uy. esto lo digo todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, primero que todo son 1050 kilómetros entre Bogotá y Santa Marta. Son 15 peajes que para una tractomula tienen un costo de 525.000 pesos y son alrededor de 900 kilómetros que están totalmente destruidos, totalmente acabados. En el transcurso del año pasado reportamos más de 35 transportadores fallecidos a raíz de los huecos y del mal estado de la vía. Uy, eso que usted dice es muy, muy grave porque además de la incomodidad, de un mal día, de la plata por las llantas que se dañan, pues estamos hablando que ya se está poniendo en riesgo la vida. ¿A usted en particular le ha pasado una situación donde vio pues arriesgada su vida, de sus compañeros? Cuéntenos alguna anécdota particular que usted dice, no, es que esto es el colmo, mire lo que me pasó a mí por un hueco. Claro que sí. En este momento pues tengo la fortuna de que yo conduzco una tractomula nueva, pero no sirvió de nada este vehículo porque cogí un hueco y se me estalló la llanta delantera y prácticamente, gracias a Dios, no quedé encima de un carro particular que iba con la familia completa. Donde hubiera pasado algo, lo primero que hubieran dicho era que nosotros los conductores somos irresponsables, pero no miran que el estado de la vía no es apto para ningún vehículo, ni para nosotros los transportadores, ni para los turistas en este momento. En varias ocasiones nosotros hemos hecho paros, peticiones, es más, yo hice una solicitud directa a Envías para que hiciéramos el recorrido en la Ruta del Sol y ellos se subieron conmigo a la tractomula y denunciaron que la carretera estaba totalmente destrozada. En varias ocasiones yo he visto morir a compañeros y amigos entre los carros porque se accidentaron por el mal estado de la vía y es más, lo más trágico es que la Ruta del Sol no tiene ambulancias, no tiene grúas y no tiene carro taller para asistir a cualquier persona en un momento de un accidente. Don Fabián, ¿usted hace cuánto recorre esta vía? 33 años. En estos 33 años, ¿usted nos puede decir cuál es el sector más complejo, el que requiere de una intervención urgente y que para usted en este tiempo, en estos 33 años, definitivamente es intransitable? Bueno, es que son varios sectores. Podemos hablar en un sector muy peligroso que queda entre San Pedro de la Paz, el cruce de Puerto Berrío y Puerto Araujo. Son alrededor de 25 kilómetros que han dejado muchos muertos, inclusive hace 6 meses hubo un accidente de la ruta de los niños que estudian en el colegio de Puerto Berrío, a la cual no llegó ninguna asistencia. Los niños los tuvimos que trasladar nosotros prácticamente a la clínica en los camiones de carga y con la gente que paró. Y otro pedazo muy grave, muy delicado, es lo que queda entre San Alberto, Pailitas, Curumaní. Recuerden que hace como 8 o 9 meses la delincuencia tumbó el puente de Trujillos. Hubo una contingencia ahí, se montó un puente militar, pero lo retiraron
y en este momento estamos sufriendo de trancones, de accidentes por la misma falta de asistencia del gobierno nacional, porque pues, esto es por parte del gobierno. Oiga, por parte de ellos. Don Fabián, pero usted nos cuenta que paga más de 500.000 pesos en peajes en todo el recorrido. Uno se imaginaría que hay algunos tramos que sí deben ser la berraquera, la machera, o no hay ningún tramo bueno. No hay ningún tramo bueno. Ay, no. Es más, la nueva carretera que hicieron entre Guaduas a bajar a Río Negrito, supuestamente que es doble carril, esta vía lleva 3 años y ya está totalmente acabada. Supuestamente es el tramo más nuevo que hay a nivel nacional en esta ruta hacia la costa de la Ruta del Sol, pero ya se empezó a deteriorar. O sea, el material que aplicaron no fue el adecuado. No, terrible. Mire, estamos hablando con una de las personas que más conoce las carreteras en este país, así que el testimonio es... No, es el que es. Es el que Claro. es. Y le sumo otra preocupación, porque mire lo que dice Lorena Martínez en nuestro YouTube Live. Viajando por la Ruta del Sol en la noche, ponen al lado de los huecos trampas para luego robar a las personas. Seguridad, ¿Ese claro. también es otro elemento de preocupación en toda esta Ruta del Sol? Es así, es correcto. La delincuencia común en este momento en la Ruta del Sol se desbordó. A nosotros por quitarnos 100.000 o 200.000 pesos o 500.000 que son para los gastos del vehículo, para pagar los peajes, nos han asesinado vilmente a muchos compañeros. Por quitarnos un peso, no. Es más, no hay seguridad para el gremio transportador a nivel nacional. No la hay. Don Fabián, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W y compartir con nuestra audiencia esta vergonzosa realidad. No, muy agradecido con ustedes y les digo que mi consejo como transportador a nivel nacional para toda la gente es que no utilicen la vía. No es segura para transitarla. Gracias, don Fabián. Bueno, pues mire, Gracias. Andrea, hoy tenemos con nosotros desde el máster de emisión de Sigue la W a Cristian Medina, de la redacción de W Radio, porque él está haciendo el seguimiento a lo que está pasando con esta carretera y nos va a actualizar Qué bien. sobre la realidad, o más bien la posibilidad de que esta algún día sea terminada, o por lo menos, Cristian, que la reparen, que la arreglen, aunque sea un poquito. ¿Qué sabe? Bueno, Juan Pablo, compañeros, buenas tardes. Pues efectivamente el seguimiento que le hemos hecho a esta situación es el siguiente. Comencemos hablando de la Ruta del Sol, trayecto 1, que comprende entre el sector de Guaduas, Cundinamarca, a Puerto Salgar, Cundinamarca. Allí esta parte de la carretera la tiene el Instituto Nacional de Vías. Hasta el momento no nos han entregado una respuesta formal, pero recordemos, Juan Pablo, que nosotros hicimos una entrega sobre esta misma situación hacia octubre del año pasado. Y allí lo que nos dijo el INVIAS fue lo siguiente: que efectivamente tras recibir la carretera había hecho las inversiones necesarias para darle mejoramiento, pero lo más preocupante es que en esa entrega nos advirtieron que desde entonces ya no tenían más plata para hacer nuevos trabajos, es decir, desde octubre a esa carretera no se le mete ningún tipo de arreglo. Estamos esperando que el INVIAS se pronuncie oficialmente y de nuevo sobre lo que ocurre allí. La segunda parte, que es el trayecto Ruta del Sol 2, que esa comprende entre Puerto Salgar, Cundinamarca, San Roque, Cesar, pues lo que nos han manifestado es que esta la tiene la Agencia Nacional de Infraestructura. La Agencia Nacional explicó que la carretera la tienen algunas concesiones y que estas concesiones sí están presentando los requerimientos, trabajos para comenzar a darle las mejoras en las partes más críticas, y que también se está presentando la ayuda a los conductores que quedan varados, que tienen problemas, por ejemplo con el carro taller, que era lo que nos decía el camionero, que no lo encuentran en muchas ocasiones. Sin embargo, la ANI asegura que sí. En esta respuesta nos dio la ANI, se la leo textualmente, también nos incluye lo siguiente: que a partir del acta de inicio de los contratos, que fue a inicios de diciembre, se tendrá 1 año para desarrollar la fase de preconstrucción y 4 años la fase de construcción, donde los concesionarios adelantarán los estudios de detalle, estudios de trazado y diseño geométrico para realizar las intervenciones definidas para la carretera, entre los cuales se contempla la intervención inicial al corredor vial. Hasta el momento eso es lo que nos dicen las dos entidades encargadas de la carretera, y el dato más importante, Juan Pablo, que tenemos hasta el momento es que hace pocas horas se pronunció el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, sobre el tema,
Primero, aceptó que la Ruta del Sol tiene serios problemas y segundo, anunció que buscará una reunión con la Agencia Nacional de Infraestructura en los siguientes días para poder evaluar qué es lo que está ocurriendo con las concesiones y así también pues poder brindar soluciones a todos los transportadores del país. Una pregunta final, Cristian. ¿Y la plata de los peajes para dónde se va? Está diciendo Edwin Polentino. Pues es que, o sea, un camión, lo acaba de decir nuestro amigo en la tractomula, 500.000 pesos, más de 500.000 pesos en peaje. Un automóvil, casi 150.000 pesos, Sí. nos dijo Diego Trujillo. ¿Y esa plata en dónde termina? Pues Juan Pablo, efectivamente, mira, la pregunta que hacía Mauricio, le tengo la respuesta exacta. Aproximadamente las quejas es que son 12 peajes y por ejemplo en un trayecto como el que hizo nuestro primer invitado, que es Bogotá-Santa Marta, para un automóvil familiar son 10 peajes los que se tienen que pagar. De esos 10 peajes, como lo decía él, son aproximadamente 150.000 pesos. Y ese dinero lo estaría recogiendo en este momento lo que son KMA y Grupo Ortiz, que son, digamos, la concesionaria de la Ruta del Sol 2. Recordemos que allí también se encuentra Yuma Concesiones, que es la que tiene Ruta del Sol 3. Sin embargo, esta es la que menos inconvenientes está presentando. Dentro de esa reunión que el ministro de Transporte buscará con la Agencia Nacional de Infraestructura, exactamente lo que se va a evaluar es qué es lo que está pasando con las concesionarias y la atención que están dando a la vía. Bueno, Pues sería bueno buscarlos a ellos, Claro. ¿cierto? Para poder hablar que con nos ellos. respondieran. A ver si algo nos cuentan, o le cuentan a Cristian, porque Cristian además es el hombre encargado de la Sí, infraestructura. gracias, Cristian. Gracias, Cristian, por quedarse con nosotros hoy en Sigue la W. Bueno, Andrea, Mauricio. Y Qué después de este desgracia. maravilloso panorama, vayan a coger carretera porque es puente festivo, ¿no? Sí, es puente festivo. Lo que me alegra es que se conectan, por ejemplo, como el señor Fabián consigue la W en digital o también en la radio, mientras los acompañamos en lo que quiera que estén haciendo, incluso en ese malo rato de la Ruta del Sol.